Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta clase sobre cuerpo estriado. Vamos a revisar la anatomía, los conceptos que tienen que ver con cuerpo estriado y la diferenciación entre cuerpo estriado y núcleos de la base. Y vamos a ver también las diferentes funciones que tiene este conglomerado de núcleos en el interior del encéfalo. Vamos a comenzar primero visualizando una imagen. Esta es una imagen de la cara lateral del encéfalo, la cara lateral izquierda del encéfalo, y nos permite ver en su interior diferentes masas nucleares, diferentes núcleos que se encuentran señalados aquí con diferentes colores. Tenemos esta masa verde, esta masa azul claro, una masa azul más oscuro, una masa de color rojo, una masa de color anaranjado y otra masa nuclear de color morado. Para tener una mejor visualización o una mejor conceptualización de estos núcleos, podemos tener o podemos decir y recordar que esta masa de color rojo se encuentra medial, es decir, en esta imagen que estamos nosotros observando se encontraría más alejada de nosotros, mientras que la masa de color azul claro se encuentra más cercana a nosotros, por lo tanto es más lateral. Estos núcleos que estamos observando corresponden justamente a los núcleos que se encuentran dentro del hemisferio izquierdo. Vamos a señalar ahora estos diferentes núcleos con las letras que aparecieron ahora en pantalla, y te voy a pedir por favor que me ayudes a localizar las diferentes estructuras que vamos a ir enlistando. En primer lugar, por favor, señala la cabeza del núcleo caudado. La cabeza del núcleo caudado se encuentra justamente en la letra G. Esta letra G señala la porción más anterior de esta masa verde que corresponde justamente a la cabeza del núcleo caudado. Está aquí con la letra G. A continuación, por favor, señala la siguiente porción del núcleo caudado que correspondería a la cola del núcleo caudado. La cola del núcleo caudado se encuentra justamente aquí señalada con la letra B. La letra B señala a la cola del núcleo caudado. A continuación, por favor, señala al cuerpo del núcleo caudado. El cuerpo del núcleo caudado está señalado con la letra F, es decir, toda esta masa de color verde que observamos en esta imagen corresponde al núcleo caudado y ya conocemos sus tres porciones, sus tres partes, la cabeza, el cuerpo y después la cola del caudado. Este núcleo caudado tiene una forma de C, una forma de herradura, y la cabeza se encuentra medial, se encuentra más alejada de nosotros respecto a la imagen que estamos observando, mientras que la cola se encuentra más lateral, es decir, se encuentra más cercana a lo que estaríamos viendo nosotros justamente en pantalla en este momento. Ahora, por favor, señala al tálamo. El tálamo se encuentra en la letra C, se encuentra señalada con la letra C, es esta masa de color rojo. El tálamo en esta imagen, como lo mencionábamos anteriormente, se encuentra medial, es decir, se encontraría más alejada de nosotros respecto a la visualización que tenemos en pantalla. A continuación, por favor, señala al núcleo putamen. El núcleo putamen se encuentra aquí señalado con la letra E y corresponde a esta masa de color azul claro, y en esta masa de color azul claro, decíamos, se encuentra más cercana a nosotros en la pantalla, por lo tanto es una masa más lateral. Es importante ver cómo aquí justamente en la parte más anterior, tanto el núcleo putamen como el núcleo caudado, en la cabeza del núcleo caudado, se fusionan, es decir, se vuelven una sola masa, y justamente vamos a ver más adelante en algunas imágenes cómo esta fusión empieza a formar diferentes estrías, diferentes uniones de sustancia gris, y esto es justamente lo que le confiere el nombre al cuerpo estriado. A continuación, por favor, señala al núcleo globo pálido. En esta imagen el globo pálido está señalado con la letra D y corresponde a esta masa de color azul oscuro que se encuentra en esta imagen, se encontraría justamente entre el putamen y entre el tálamo. En medio de ambos, del tálamo y del putamen, encontraríamos justamente al globo pálido. Más adelante vamos a ver que el globo pálido se divide en dos porciones, la porción medial y la porción lateral del globo pálido. A continuación, por favor, señala al núcleo amigdalino, también conocido como la amígdala cerebral. La amígdala cerebral o núcleo amigdalino aquí se encuentra justamente señalado con la letra A y corresponde a esta masa en color anaranjado.
Está muy en relación con la cola del núcleo caudado. Justamente al final de la cola del núcleo caudado se encuentra una protuberancia de sustancia gris que corresponde al núcleo amigdalino, y también se encuentra muy en relación con el lóbulo temporal. Si nosotros pudiéramos ver en este momento la porción inferior del encéfalo, podríamos ver al uncus, a esa parte anteromedial del lóbulo temporal, y en relación al uncus, si nosotros quitamos la corteza cerebral del uncus, observaríamos justamente al núcleo amigdalino. Finalmente, para terminar las estructuras que estamos observando en esta imagen, por favor señala al núcleo accumbens. El núcleo accumbens es la única estructura que nos falta por señalar. Está aquí con la letra H y corresponde con la masa de color morado que vemos aquí, y se encuentra muy en relación con la cabeza del núcleo caudado. Justamente ventral a la cabeza del núcleo caudado podemos observar a esta masa de sustancia gris que corresponde al núcleo accumbens. En la siguiente imagen vamos a observar una línea que nos está trazando un corte imaginario en este momento, que más adelante vamos a ver justamente, que corresponde a un corte transversal, a un corte axial del encéfalo, que pasa justamente por el surco lateral o de Silvio, y este corresponde a un corte de Flesching. Este corte de Flesching lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo marcamos aquí justamente para poder entender un poco más la relación que guarda con este corte el caudado. En el caudado, que tiene esta forma de C, justamente cuando hacemos este corte lo vamos a observar en dos porciones diferentes. Por un lado, la porción más anterior y medial, que corresponde a la cabeza, y por otro lado estaríamos observando justamente una porción más posterior y lateral, que correspondería a esta porción donde ya se está uniendo justamente el cuerpo y la cola del núcleo caudado. Es decir, en este corte transversal que vamos a ver más adelante, estaríamos viendo al núcleo caudado en dos porciones, una porción anterior y medial y una porción posterior y lateral. Para que tengamos muy en cuenta, por favor, esta imagen para la imagen posterior que vamos a observar. La siguiente imagen corresponde a una imagen clásica del encéfalo, que es un corte coronal a nivel justamente de estas dos masas que se llaman cuerpos mamilares y que corresponden también a los núcleos mamilares, y este corte corresponde al corte de Charcot. En este corte de Charcot nos permite visualizar también diferentes estructuras de sustancia gris que se encuentran en el interior del encéfalo y que justamente forman parte del cuerpo estriado. A continuación vamos a poner las diferentes estructuras señaladas con diferentes letras y vamos a hacer por favor el mismo ejercicio. Te voy a pedir que señales las diferentes estructuras que se van a enlistar a continuación. La primera estructura, por favor, que te pido que señales es el cuerpo del núcleo caudado. El cuerpo del núcleo caudado aquí se encuentra señalado justamente con la letra O y corresponde a esta masa gris. Esta masa gris la podemos ver del lado derecho y la podemos ver del lado izquierdo. Este cuerpo del núcleo caudado se encuentra ya más proximal a la cabeza del núcleo caudado, por lo tanto la podemos ver en relación un tanto cuanto medial en relación al resto de las estructuras del encéfalo. Posteriormente, por favor, señala al surco sagital o surco longitudinal. En esta imagen, el surco sagital o surco longitudinal se encuentra señalado con la letra A y corresponde justamente a la división que hay entre ambos hemisferios cerebrales, y aquí en este corte nos permite ver muy bien por qué se mantuvo las meninges en este corte, y podemos ver a la dura madre y cómo la dura madre se invagina, la parte de la dura madre cerebral se invagina hacia el surco sagital o longitudinal y justamente forma lo que se conoce como la hoz o falce del cerebro, y también podemos observar estos espacios en relación justamente con la hoz o falce del cerebro que corresponden a el seno sagital superior y al seno sagital inferior. A continuación, por favor, te voy a pedir que señales a el núcleo claustro o también llamado núcleo antemuro. Aquí el núcleo claustro o antemuro se encuentra señalado aquí justamente con la letra J y corresponde a esta masa delgada de sustancia gris que podemos ver de este lado en el hemisferio derecho, y en el hemisferio izquierdo lo podemos observar también, incluso un poco más delgado. A continuación te voy a pedir por favor que señales al tálamo. El tálamo igual una masa de núcleos de sustancia gris que podemos nosotros observar aquí justamente en relación a esta otra estructura que vamos a ver un poco más adelante, y está señalado aquí con la letra I. Aquí estaría el tálamo del lado derecho
y el tálamo del lado izquierdo. A continuación, por favor, te voy a pedir que señales al núcleo putamen. El núcleo putamen justamente aquí está señalado con la letra N, es esta masa de sustancia gris. Aquí está el putamen del lado derecho y el putamen del lado izquierdo. La siguiente estructura que te voy a pedir por favor que señales es al núcleo globo pálido, pero en su porción lateral o también llamado porción externa. Aquí el globo pálido lateral o externo se encuentra justamente señalado con la letra F, que correspondería a esta masa en el lado izquierdo, y en el hemisferio derecho a esta masa de sustancia gris. A continuación, por favor, señala al núcleo globo pálido, pero en su porción medial o también llamado porción interna. Aquí el globo pálido medial está señalado con la letra G, corresponde a esta masa en el lado izquierdo, y en el lado derecho a esta otra masa. Justamente en el lado derecho podemos ver mejor la diferenciación entre el putamen, globo pálido lateral y globo pálido medial. En la siguiente estructura que te voy a pedir que señales, por favor, será la cápsula interna. La cápsula interna es una porción de sustancia blanca que podemos aquí nosotros localizar en la letra D y corresponde a esta en el lado izquierdo y a esta estructura de sustancia blanca en el lado derecho. Una forma de reconocer a la cápsula interna es que justamente se encuentra lateral al tálamo, que se encuentra aquí, lateral al tálamo y lateral también al núcleo caudado, y se encuentra medial a esta masa de núcleos que corresponden al putamen y a los globos pálidos medial y lateral. Esta masa de núcleos que conforma el globo pálido medial, lateral y putamen se conoce también como núcleo lenticular. Entonces, medial al núcleo lenticular, lateral al tálamo y lateral al caudado, encontramos a esta parte de sustancia blanca que corresponde a la cápsula interna. A continuación te voy a pedir por favor que señales a la cápsula externa. La cápsula externa justamente está aquí señalado con la letra M y corresponde a esta banda de sustancia blanca que se encuentra localizado también lateral al núcleo lenticular, es decir, al putamen y a los globos pálidos, y se encuentra medial en relación a este núcleo que ya habíamos visto, que es el núcleo claustro. Entre el núcleo putamen y claustro encontramos esta banda de sustancia blanca que se encuentra aquí, que corresponde a la cápsula externa, aquí del lado derecho, y del lado izquierdo estaría justamente aquí. La siguiente estructura que te pido por favor que localices es la cápsula extrema. La cápsula extrema se encuentra localizada justamente lateral al núcleo claustro y está aquí señalado con la letra K, esta banda de sustancia blanca del lado derecho, y del lado izquierdo correspondería a esta otra estructura. A continuación, por favor, señala la ínsula. La ínsula aquí se encuentra marcada con la letra L y la ínsula corresponde a una parte de corteza cerebral que se encuentra al fondo de este surco, que vamos a ver un poco más adelante, y justamente entre la ínsula y el núcleo claustro se encuentra la cápsula extrema que ya habíamos visualizado previamente. La siguiente estructura que por favor te voy a pedir que localices es justamente el surco lateral o decilvio. El surco lateral o decilvio se encuentra aquí señalado con la letra E y corresponde a esta invaginación de la corteza cerebral. En la vista lateral veríamos cómo la corteza cerebral se invagina y después forma a la ínsula. Justamente aquí, en esta invaginación, corresponde al surco lateral o decilvio. La siguiente estructura, por favor, que vas a señalar es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso se encuentra aquí señalado con la letra B y corresponde a esta masa de sustancia blanca, a estas fibras comisurales que comunican ambos hemisferios cerebrales y que atraviesan justamente de un hemisferio al otro, formando al cuerpo calloso. La siguiente estructura, por favor, que vas a localizar es el ventrículo lateral. Aquí el ventrículo lateral se encuentra localizado con la letra C, corresponde aquí en este espacio el ventrículo lateral izquierdo y de este lado el ventrículo lateral derecho, ambos separados por esta capa, por esta membrana que se conoce como septum lucidum o septum pellucidum. Aquí lo que estamos viendo justamente es la prolongación o cuerno frontal del ventrículo lateral, mientras que acá estaríamos observando
este espacio ya más reducido, más estrecho, pero aún así un espacio que corresponde también al ventrículo lateral, en este caso a la prolongación cuerno o asta temporal del ventrículo lateral del lado derecho y del lado izquierdo. Aquí, muy en relación con el ventrículo lateral, siempre va a estar localizado el núcleo caudado. Aquí estamos viendo la relación del asta frontal del ventrículo lateral con el cuerpo del núcleo caudado, mientras que en la prolongación temporal estaría más en relación con la cola del núcleo caudado. Aquí podemos observar un poco de la sustancia gris que forma el núcleo caudado en la cola del núcleo caudado. Finalmente, la última estructura que te voy a pedir por favor que señales en esta imagen es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo se encuentra aquí en la letra H y es este espacio también que se encuentra en este caso entre estas dos masas que se encuentran lateral al tercer ventrículo y que corresponden justamente a los tálamos, tálamo del lado derecho y tálamo del lado izquierdo. Entre ambos tálamos observamos este espacio que corresponde al tercer ventrículo. La siguiente imagen que vamos a ver corresponde a justamente un corte transversal, un corte axial al nivel del surco lateral y que corresponde al corte de Flesching. Y este corte de Flesching lo veíamos visualizado en la primera imagen que vimos durante el video. Y justamente aquí podemos ver muchas de las mismas estructuras que veíamos en el corte de Charcot, pero ahora en este corte transversal. Igual vamos a hacer por favor el mismo ejercicio, te voy a pedir que señales las diferentes estructuras que se van a ir enlistando a continuación. La primera estructura que te pido que localices por favor es la cabeza del núcleo caudado. Aquí la cabeza del núcleo caudado se encuentra señalado justamente con la letra D y corresponde a esta masa de sustancia gris en el lado derecho y en el lado izquierdo. A continuación, por favor, te voy a pedir que señales la cola del núcleo caudado. Esto recordando la primera imagen que visualizábamos, que veíamos al núcleo caudado de color verde y que trazábamos la línea de corte justamente de este corte de Flesching. Por favor, ahora señala a la cola del núcleo caudado. Aquí la cola del núcleo caudado se encuentra justamente señalada aquí con la letra M y corresponde a esta pequeña masa de sustancia gris del lado izquierdo y del lado derecho estaría en esta zona la cola del núcleo caudado, recordando justamente esta forma de C que tiene. En esta imagen tenemos la cabeza hacia adelante y medial, después vendría el cuerpo del núcleo caudado y justamente lo que estamos observando ya es la parte de la cola del núcleo caudado. Veamos cómo guarda esta relación la cabeza anteromedial y la cola la podemos ver aquí posterolateral. La siguiente estructura, por favor, que vas a señalar es el surco sagital o longitudinal. Aquí el surco sagital o longitudinal se encuentra marcado con la letra A y podemos ver la porción anterior del surco longitudinal o surco sagital y podemos ver también la porción posterior de este mismo surco. La siguiente estructura, por favor, que te voy a pedir que señales es el núcleo claustro o antemuro. El núcleo claustro o antemuro se encuentra aquí señalado con la letra F. En la letra F nos marca justamente esta banda delgada de sustancia gris que se encuentra aquí en el lado derecho y en el lado izquierdo se encuentra aquí, también se alcanza a observar un poco, sin embargo se pierde un poco más con este otro núcleo que vamos a ver un poco más adelante, que te voy a pedir por favor que señales ahora al tálamo. Aquí el tálamo se observa un poco mejor que en la imagen anterior que podíamos observar y justamente corresponde a la letra N. Aquí la letra N está señalando a estas dos masas laterales que se encuentran aquí, el núcleo o conglomerado nuclear conocido como tálamo del lado izquierdo y del lado derecho. A continuación, por favor, te voy a pedir que señales al núcleo putamen. El núcleo putamen se encuentra aquí localizado con la letra P, corresponde a esta masa en el lado izquierdo y a esta masa en el lado derecho. Recordando lo que veíamos en la primera imagen donde observábamos los núcleos de diferentes colores, aquí podemos ver justamente cómo se empiezan a fusionar en la porción anterior el núcleo putamen y el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado y el putamen, cómo empiezan a fusionarse y podemos ver justamente estas estrías de sustancia gris que confieren el nombre al cuerpo estriado, justamente por esas estrías que se forman en la fusión del núcleo caudado y del núcleo putamen. Entonces está aquí señalado con la letra P.
La siguiente estructura, por favor, que vas a señalar es el núcleo globo pálido en su porción lateral o externa. El globo pálido lateral o externo se encuentra aquí señalado con la letra H y corresponde a esta masa nuclear en el lado derecho y aquí estaría en el lado izquierdo. A continuación, por favor, vas a señalar el núcleo globo pálido en su porción medial o interna. Globo pálido medial o interno se encuentra aquí con la letra I del lado derecho y del lado izquierdo estaría aquí. Por favor, ahora vas a señalar a la cápsula interna. Con la letra Q, aquí está la letra Q, está aquí señalada con esta masa de sustancia blanca. Podemos nosotros observar cómo se divide en dos porciones y una unión. La porción más anterior de la cápsula interna corresponde al brazo anterior y hacia atrás tenemos el brazo posterior de la cápsula interna, ambos brazos unidos aquí en la rodilla de la cápsula interna. El brazo anterior de la cápsula interna vemos muy bien sus límites. Tenemos medial al núcleo caudado y lateral justamente al núcleo lenticular, que es esta masa conformada por el putamen y los globos pálidos lateral y medial. Entonces, entre el lenticular y el caudado se encuentra el brazo anterior de la cápsula interna. Por otro lado, el brazo posterior de la cápsula interna se encuentra localizado entre el núcleo lenticular y el tálamo. Entre el tálamo y el lenticular encontramos al brazo posterior de la cápsula interna, ambos unidos en la rodilla. A continuación, por favor, te voy a pedir que señales a la cápsula externa. Aquí la cápsula externa se encuentra señalada con la letra E y está aquí señalada la cápsula externa, que es esta banda de sustancia blanca localizada justamente entre el putamen y el núcleo claustro o antemuro. Está aquí la cápsula externa. Ahora sí vamos a señalar a la cápsula extrema. La cápsula extrema está señalada con la letra G, se encuentra aquí, es esta banda de sustancia blanca que se encuentra lateral al claustro o antemuro. Del lado izquierdo estaría justamente aquí, esta sería la cápsula extrema. A continuación, por favor, señala a la ínsula. La ínsula la podemos aquí nosotros localizar justamente al fondo del surco lateral o de Silvio. Observamos esta porción de corteza cerebral que se invaginó y que corresponde a la ínsula, aquí señalada con la letra O. La ínsula es uno de los límites de la cápsula extrema. Entre la ínsula y el núcleo claustro o antemuro encontrábamos a la cápsula extrema. Ahora, por favor, vas a señalar a la rodilla del cuerpo calloso. En este corte, justamente la rodilla del cuerpo calloso nos permite observarla aquí, señalado con la letra B. La parte más anterior del cuerpo calloso corresponde a la rodilla del cuerpo calloso. A continuación, por favor, señala también al cuerpo calloso, pero ahora en su esplenio. El esplenio del cuerpo calloso se encuentra aquí localizado con la letra K y justamente corresponde a esta masa que se encuentra aquí. Es el esplenio del cuerpo calloso con la letra K. La siguiente estructura que te voy a pedir por favor que localices es el cuerno frontal o prolongación frontal o asta frontal del ventrículo lateral. Aquí el cuerno, prolongación o asta frontal del ventrículo lateral se encuentra señalado justamente aquí con la letra C, corresponde a estos espacios. Este sería el ventrículo lateral del lado derecho y ventrículo lateral del lado izquierdo. La siguiente estructura también que te voy a pedir que localices corresponde al ventrículo lateral, pero en este caso al atrio, que es la unión entre la prolongación temporal, la prolongación frontal y la prolongación occipital del ventrículo lateral, donde confluyen las tres porciones del ventrículo lateral, se conoce como atrio. Por favor, señálalo a continuación. Aquí el atrio está justamente aquí en la letra L y se encuentra muy en relación con lo que ya veíamos que es la cola del núcleo caudado. Finalmente, por favor, te voy a pedir que localices al tercer ventrículo. El tercer ventrículo está señalado aquí con la letra J y corresponde a este espacio central en la línea media justamente entre ambos tálamos. La siguiente imagen nos muestra justamente diferentes cortes coronales en los diferentes niveles del encéfalo y vemos cómo justamente hay una separación clara entre los núcleos que acabamos de visualizar, sobre todo tálamo, caudado y lenticular. Como hay una separación clara en la parte más posterior de esta región,
pero cuando se van haciendo los cortes más anteriores, empieza a desaparecer por un lado el tálamo, ya no lo podemos ver en estos cortes más anteriores, y por otro lado la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular se comienzan a fusionar, formando estas estrías que justamente confieren el nombre al cuerpo estriado. Esto es justamente lo que podemos visualizar en esta imagen. En la siguiente diapositiva, en la siguiente imagen, vamos a ver ciertas definiciones conceptuales, anatómicas, que tienen que ver con núcleos de la base y con los elementos que forman parte del cuerpo estriado. Esta nomenclatura que vamos a ver se basa en condiciones anatómicas, en funciones y también en el desarrollo evolutivo de estas estructuras. Por un lado, vamos a comenzar viendo cuáles son las estructuras que forman parte de los núcleos de la base. También se conocen a estos núcleos de la base o núcleos basales. Erróneamente se les conoce como ganglios de la base. Sin embargo, sabemos que por definición un ganglio en el sistema nervioso es el acúmulo de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. En este caso, estos núcleos son conglomerados de sustancia gris que se encuentran dentro del sistema nervioso central, se encuentran en el encéfalo. Por lo tanto, la definición de ganglios es errónea. Sin embargo, se les conoce comúnmente como ganglios, pero lo correcto sería nombrarles núcleos basales o núcleos de la base. Estos núcleos basales están compuestos o los compone el cuerpo estriado, es decir, el cuerpo estriado en sí corresponde a los núcleos de la base, pero además del cuerpo estriado, los núcleos de la base se componen también por el subtálamo y por la sustancia nigra. El subtálamo y la sustancia nigra no forman parte como tal del cuerpo estriado. El cuerpo estriado sí forma parte de los núcleos de la base. A continuación, podemos observar los tres principales componentes del cuerpo estriado. Y el cuerpo estriado está formado justamente por el núcleo accumbens, por el núcleo caudado y por el núcleo lenticular. Estos tres núcleos, accumbens, caudado y lenticular, corresponden a los núcleos que forman parte del cuerpo estriado. Por lo tanto, el núcleo accumbens, el núcleo caudado y el núcleo lenticular, al ser parte del cuerpo estriado, también forman parte de los núcleos de la base. Es decir, el núcleo accumbens es un núcleo de la base que forma parte del cuerpo estriado. El núcleo caudado es un núcleo de la base que forma parte del cuerpo estriado y el núcleo lenticular es un núcleo basal que forma parte del cuerpo estriado. La siguiente definición que vamos a ver es justamente la composición que ya conocíamos del núcleo lenticular. El núcleo lenticular está formado por el núcleo putamen y el núcleo globo pálido. El globo pálido se le conocen con 4 nombres diferentes. Globo pálido como tal, también se le conoce simplemente como pálido, más por una cuestión anatómica, como estriado medio por una parte más funcional, o paleoestriado por su evolución como especie. Entonces, el globo pálido, pálido a secas, estriado medio o paleoestriado es justamente el globo pálido. Y junto con el putamen forman parte del núcleo lenticular. Ahora bien, el pálido o estriado medio o paleoestriado está formado por 2 porciones: el globo pálido lateral, también conocido como globo pálido externo, y el globo pálido medial, también conocido como globo pálido interno. Estos dos, globo pálido lateral y medial, corresponden al globo pálido, pálido, estriado medio o paleoestriado. Después, la sustancia nigra la dividimos en 2 porciones, tiene 2 porciones anatómicas y sobre todo funcionales, que es la sustancia nigra en su porción reticular y la sustancia nigra en su porción compacta. Aquí es importante hacer esta diferenciación porque funcionalmente tienen características diferentes estas 2 porciones de la sustancia nigra, y justamente porque, lo vamos a ver un poco más adelante, tiene que ver una parte de la reticular más con el globo pálido. A continuación, el núcleo accumbens se le conoce como arquiestriado o estriado ventral, junto con el bulbo olfatorio, o mejor dicho, con el lóbulo olfatorio. Y este lóbulo olfatorio realmente es casi inexistente, o lóbulo piramidal, en el humano. Sin embargo, en otras especies, por ejemplo en el caballo, es muy evidente este lóbulo olfatorio. En el humano realmente prácticamente ha desaparecido el lóbulo olfatorio, pero junto con el accumbens se le conoce como arquiestriado o estriado ventral.
Por otra parte, el estriado a secas, estriado dorsal o neoestriado, corresponde al conjunto del núcleo putamen y núcleo caudado. Funcionalmente, el núcleo putamen y el núcleo caudado corresponden a una sola estructura que se le conoce como estriado, estriado dorsal o neoestriado. Es decir, si alguien nos pregunta, si alguien nos cuestiona, o bien estamos leyendo un artículo, aquí tiene mucho que ver si estamos viendo un artículo que tiene que ver con la parte embriológica, con la parte funcional, con la parte clínica o con la parte anatómica, podemos encontrar estos diferentes conceptos que corresponden muchas veces a las mismas estructuras. Entonces, si en un artículo estamos nosotros leyendo que hacen referencia al estriado dorsal o al neoestriado, están hablando justamente a esta conjunción entre el núcleo putamen y el núcleo caudado. Finalmente, lo que les comentaba, el globo pálido medial, junto con la sustancia nigra en su porción reticular, tienen funciones muy similares y un desarrollo evolutivo también común. Por lo tanto, corresponden ambos a lo que se conoce como pálido ventral. Cuando ustedes lean acerca del pálido ventral, es porque se están refiriendo al globo pálido medial en su conjunción con la sustancia negra en la porción reticular. Espero que este cuadro nos ayude a tener una mejor conceptualización de estos conceptos que justamente, repito, tienen mucho que ver con si se está viendo un artículo o una literatura más especializada en anatomía, en clínica, en investigación o en embriología. Se van a poder ustedes encontrar con estos diferentes conceptos y de esa manera ya sabemos, por ejemplo, que en este caso, si nos hablan del cuerpo estriado, están hablando del conjunto del accumbens, caudado y núcleo lenticular. Si nos hablan de los núcleos de la base, están hablando del conjunto del estriado, el subtálamo y la sustancia nigra. Por otro lado, la sustancia nigra abarca la porción compacta, la porción reticular, pero la porción reticular junto con el globo pálido medial funcionalmente tienen las mismas características y se les conoce como pálido ventral y así sucesivamente. Esto es una parte importante que debemos de conocer para no perdernos en esta dimensión que podemos nosotros tener en la literatura sobre el cuerpo estriado. En la siguiente imagen vamos a ver justamente las funciones del cuerpo estriado. Las funciones del cuerpo estriado se dividen básicamente en tres funciones que también se les conoce como asas. ¿Por qué? Porque corresponden a una serie de circuitos de conexión, de interconexión entre las estructuras del cuerpo estriado y se les conoce justamente como asas. Y estas funciones, la principal función que se conoce y que más se ha estudiado es el asa motora y una cuarta asa que también se describe como asa oculomotora. Y justamente tiene que ver con el control motor. Tiene que ver con una situación del control, no tanto con la planeación, sino más bien con la ejecución de los movimientos. Y con el aprendizaje también lo vamos a ver un poco más adelante. Justamente en la siguiente asa tenemos una asa cognitiva. La asa cognitiva tiene que ver con el desarrollo del aprendizaje motor, una situación que está muy en relación con el cerebelo. Sin embargo, el cerebelo, más que una parte de memoria motora, tiene que ver con una parte de ejecución y planeación motora, el cerebelo, pero tiene una conexión importante con el cuerpo estriado justamente porque el cuerpo estriado en su asa cognitiva sí tiene que ver con esta parte del aprendizaje motor, de la memoria motriz. Y por último tenemos un asa. Bueno, aquí en el asa cognitiva, antes de pasar a la siguiente asa, el asa cognitiva sobre todo se encuentra esta función de aprendizaje motor, se encuentra localizado en la cabeza del núcleo caudado. Y la tercera asa que es importante en cuanto a sus funciones es el asa límbica y tiene una función límbica, es decir, una función emocional. Aquí sobre todo la parte del cuerpo estriado que participa es el núcleo accumbens y el pálido ventral. El núcleo accumbens y el pálido ventral están más relacionados con esta parte límbica. ¿Cómo podemos nosotros visualizar, por ejemplo, la función límbica del cuerpo estriado? Cuando nosotros tenemos una expresión de una emoción, muchas veces utilizamos lo motor para poder expresar esa emoción. Tanto por movimientos de las extremidades, por ejemplo, la postura y también el movimiento de la expresión facial, en el movimiento de la cara.
Entonces, cuando nosotros expresamos enojo y comenzamos nosotros a discutir, empezamos a mover los brazos, a tener una postura más erguida en posición de defensa y nuestro rostro refleja este enojo, justamente lo que está actuando es el asa límbica del cuerpo estriado, tratando de reflejar mediante el movimiento la emoción. Igual si estamos muy alegres y en nuestra postura más relajada, el movimiento más natural, más suelto de los brazos y la expresión de nuestro rostro está reflejando esta emoción, y esta emoción se está reflejando justamente a través de la asa límbica. Así es como el cuerpo estriado participa en el reflejo de las emociones. Aquí, por ejemplo, hay dos circunstancias o dos características que se conocen que reflejan un poco esta parte. Por un lado, tenemos el trastorno de la conducta en el sueño REM. El trastorno de la conducta en el sueño REM es una expresión de los sueños. Tiene que ver con ensoñaciones de tipo sobre todo agresivo, de tipo violento. Y las personas tienen estas ensoñaciones violentas, pero aparte las reflejan en su actitud motora. Normalmente nosotros tenemos una atonía durante el sueño, es decir, nuestros músculos permanecen relajados. Esto es lo normal durante el sueño. Sin embargo, en el trastorno de la conducta del sueño REM, lo que se presenta es que junto con estas ensoñaciones agresivas, junto con estas ensoñaciones violentas, hay una expresión motora y lo que estamos soñando lo reflejamos en la actitud del corporal durante el sueño. Las personas que sufren de este trastorno empiezan a actuar y empiezan a hacer sus movimientos en relación a lo que están soñando. Este trastorno de la conducta en el sueño REM se ha visto que tiene que ver sobre todo con alteraciones en los núcleos del RAFE, en los núcleos de la formación reticular a nivel del tallo, pero también se ha propuesto que tiene algún componente en el asa límbica del cuerpo estriado. Y es una manera en la que podemos nosotros ver la expresión de esta función del cuerpo estriado. Otra manera de ver o otra manera en la que se ha comprobado esta función límbica del cuerpo estriado tiene que ver con la terapia de reprocesamiento y de sensibilización por movimientos oculares. Esta terapia lo que hace, lo que busca justamente es, se utiliza sobre todo, inicialmente se empezó a utilizar para trastornos por estrés postraumático. Estos trastornos por estrés postraumático, en una persona tenía una vivencia que le ocasionaba un trauma secundario, se empezaba a utilizar esta terapia para justamente quitarle esa connotación negativa a la experiencia vivida, y se utiliza una serie de procedimientos que tiene que ver con movimientos oculares guiados por parte del especialista que aplica la terapia y con estímulos auditivos y estímulos táctiles. Los estímulos táctiles, auditivos y el movimiento ocular, mientras se evoca la emoción que tiene la persona en relación a este evento traumático. Lo que se ha visto es que justamente con el movimiento ocular, que tiene que ver con el asa oculomotora y con el asa límbica, se logra dar un resignificado a el evento traumático utilizando justamente estas funciones del cuerpo estriado. Es muy interesante, los invito a que busquen información sobre esta terapia que nos refleja un poco sobre la función límbica y oculomotora del cuerpo estriado. En la siguiente imagen lo que estamos viendo es justamente la interconexión en cuanto a funciones que tiene que ver con las diferentes partes del cuerpo estriado y los núcleos de la base que participan en interconexión con el cuerpo estriado para realizar las funciones, y tiene que ver, sobre todo aquí lo que más me gustaría que se quedaran con esta imagen en particular que estamos observando, es que existen dos vías: la vía indirecta, que finalmente produce una acción inhibitoria, y la vía directa, que finalmente produce una acción excitatoria. Justamente aquí tiene que ver con esta combinación de estímulos excitatorios e inhibitorios, y cómo al final, con hacer operaciones gramaticales que tienen que ver más por menos, por menos, por más, por menos, significa que al final da menos. Por ejemplo, más por menos, menos. Menos por menos, menos. Menos por más, menos. Y más por menos, menos. De tal manera que al final da una inhibición.
Por otro lado, más por menos, menos. Menos por menos da más. En este caso, el resultado final es una acción excitatoria. Vamos a verlo más adelante en una animación que nos va a dejar un poco más claro esta circunstancia. En esta imagen justamente es lo mismo que estábamos viendo anteriormente en la otra imagen solamente conceptualizados a través de recuadros las diferentes estructuras, y aquí tenemos justamente ya una visualización más anatómica. Tenemos la corteza cerebral, tenemos los núcleos que participan, que tienen relación aquí con el cuerpo estriado, pero aquí conexiones que tiene con el tálamo, el núcleo ventral lateral del tálamo, y justamente el núcleo lenticular, y por otro lado la sustancia nigra en su porción compacta. Vemos las interconexiones que tienen estas diferentes estructuras que van a dar al final los resultados de una vía indirecta y una vía directa. Sin embargo, en la siguiente imagen, en la siguiente animación, probablemente nos quede un poco más claro esta situación. Por un lado vamos a comenzar con el tálamo, el núcleo ventral lateral del tálamo, que es el principal núcleo que tiene conexión con el cuerpo estriado, que va a actuar sobre la corteza motora suplementaria. Recordemos que la corteza motora suplementaria se encuentra en la porción anterior del encéfalo, en la porción del lóbulo frontal, justamente por delante del giro precentral. El giro precentral es el área motora primaria. Por delante del giro precentral tenemos el área 6 de Brodmann. El área 6 de Brodmann, recordamos que corresponde justamente a la corteza motora suplementaria. El tálamo actúa sobre la corteza motora suplementaria haciendo una activación, es decir, un estímulo excitatorio. Cuando aquí hay estímulos excitatorios los vamos a marcar con líneas verdes. La corteza motora suplementaria va a activar a la corteza motora, es decir, el área 6 de Brodmann activa el área 4 de Brodmann, y el área 4 de Brodmann, mediante la vía córtico-espinal, va justamente a estimular el movimiento. Entonces, la planeación, digamos, de este movimiento va a estar dado desde la corteza motora suplementaria, la ejecución en la corteza motora, ya produciendo el movimiento. Todo esto mediante estímulos excitatorios. Después vamos a involucrar en esta ecuación al globo pálido medial. El globo pálido medial tiene una acción inhibitoria hacia el tálamo. Es decir, el globo pálido medial va a estar inhibiendo de forma constante al tálamo, de tal manera que el tálamo deja de excitar a la corteza motora suplementaria, la cual deja de excitar a la corteza motora, por lo tanto, deja de producirse el movimiento. Esto es muy importante porque esto que estamos viendo en pantalla ahorita es nuestra posición basal. Nuestra basal, si nosotros nos encontramos sentados, recostados o incluso parados, pero sin movimiento, en una posición basal, sin un estímulo, sin que nuestro cerebro esté activando al movimiento, nuestra posición basal sería lo que estamos viendo justamente en pantalla ahorita. El globo pálido medial inhibiendo al tálamo de tal manera que se evita en un final el movimiento. Esa sería nuestra situación basal, nuestra situación de reposo. Aquí vamos entonces ya a involucrar a la corteza sensitivo-motora. La corteza sensitivo-motora, es decir, el área motora primaria y el área sensitiva primaria, tiene que ver entonces con el área 4 de Brodmann y con el área 3-1-2 de Brodmann, giros precentral y poscentral respectivamente. Estos son los que van a iniciar realmente el movimiento, ya sea porque yo voluntariamente quiero iniciar un movimiento o porque hay un estímulo sensitivo que me hace tener una respuesta motora, y entonces a partir de esta corteza sensitivo-motora se va a iniciar el movimiento voluntario. Aquí estamos hablando siempre de movimiento voluntario, que es en lo que participa justamente el cuerpo estriado. Entonces la corteza sensitivo-motora va a actuar sobre el estriado, recordando que el estriado es esta conjunción de putamen y de caudado. En la terminología que veíamos anteriormente en este diagrama de llaves, veíamos que el estriado a secas está formado por el putamen y por el caudado. La corteza sensitivo-motora entonces va a actuar sobre el estriado y va a actuar excitando, es decir, estimulando al estriado. Por otro lado, el estriado
tiene dos funciones específicas. La primera función es una función inhibitoria sobre el globo pálido medial. Esta función inhibitoria del globo pálido medial va a dar como resultado que el globo pálido medial deje de inhibir. Al dejar de inhibir, el tálamo se activa estimulando a la corteza motora suplementaria. La corteza motora suplementaria a su vez va a activar a la corteza motora y la corteza motora va a producir el movimiento a través de la vía corticoespinal. Cuando nosotros queremos realizar un movimiento voluntario, se activa la corteza sensitivo-motora, estimula al estriado, que a su vez inhibe al globo pálido medial, que deja de inhibir al tálamo para que el tálamo estimule a la corteza motora suplementaria, esto a su vez a la corteza motora y se produzca entonces el movimiento. Esto es lo que se conoce como la vía directa. Veíamos en las imágenes previas que el resultado final de la vía directa es la estimulación, la excitación, el movimiento. Por lo tanto, cuando se activa la vía directa del cuerpo estriado, se produce movimiento y lo vemos justamente en lo que estamos viendo reflejado en este momento en la pantalla. Estimulación de la corteza sensitivo-motora al estriado. Como resultado, el estriado inhibe al globo pálido, el globo pálido deja de inhibir al tálamo, el tálamo estimula la corteza motora suplementaria, que a su vez estimula la corteza motora y produce el movimiento. Este es el resultado final de la vía directa, movimiento. A continuación vamos a ver ya la vía indirecta. Por otro lado, el estriado tiene una segunda vía que es en relación al subtálamo y vamos a ver, el subtálamo tiene como función principal aislada estimular al globo pálido medial. Si el subtálamo estimula al globo pálido medial, como resultado el globo pálido medial inhibe al tálamo de tal manera que deja de estimular a la corteza motora suplementaria, esta a su vez deja de estimular a la corteza motora y por ende deja de producirse el movimiento. Si actúa de forma solitaria o de forma independiente el subtálamo, el resultado es la inhibición del movimiento. Sin embargo, aquí entra en la ecuación el globo pálido lateral, que a través de la vía indirecta va a inhibir al subtálamo. Si el globo pálido lateral inhibe al subtálamo, el subtálamo deja de estimular al globo pálido medial. Al no ser estimulado el globo pálido medial, deja de inhibir al tálamo. El tálamo a su vez produce una excitación sobre la corteza motora suplementaria, esta a su vez produce una estimulación sobre la corteza motora y produce el movimiento. Esto es por la acción del globo pálido lateral. Sin embargo, aquí entra entonces ya el estriado. El estriado inhibe al globo pálido lateral. Esto que estamos viendo en este momento es lo que conocemos como vía indirecta. ¿Qué sucede? El estriado está siendo estimulado por la corteza sensitivo-motora. La corteza sensitivo-motora estimula el estriado y el estriado inhibe al globo pálido lateral. A su vez, el globo pálido lateral, al ser inhibido, deja de inhibir al subtálamo y el subtálamo estimula al globo pálido medial. La estimulación del globo pálido medial da como resultado la inhibición del tálamo. Por lo tanto, el tálamo deja de estimular a la corteza motora suplementaria, la cual deja de estimular a la corteza motora y a su vez se deja de producir el movimiento. Lo que estamos viendo en este momento en pantalla corresponde a la vía indirecta del cuerpo estriado. La vía indirecta del cuerpo estriado, como lo habíamos visto en imágenes previas, da como resultado la inhibición del movimiento. La vía directa que veíamos hace un momento estimula el movimiento y esta vía indirecta que estamos viendo en este momento inhibe el movimiento. Ahora, el mismo estímulo está procediendo de la corteza sensitivo-motora. Porque la corteza sensitivo-motora, por un lado, por la vía indirecta, inhibe el movimiento y por la vía directa estimula el movimiento. Esto tiene que ver sobre todo con la acción de los músculos agonistas y antagonistas. Vamos a poner como ejemplo la flexión del codo. Cuando yo quiero flexionar el codo, por un lado tengo que estimular a los músculos agonistas, en este caso el braquial anterior y el bíceps braquial. Esos músculos agonistas tienen que contraerse, tienen que moverse para producir la flexión del codo.
Pero por otro lado, los músculos antagonistas, en este caso, sobre todo el tríceps braquial y el músculo ancóneo, que también participa como antagonista de la flexión del codo, estos músculos antagonistas se tienen que relajar, es decir, se tienen que inhibir para que produzcan el movimiento. Por un lado, la corteza está estimulando a los músculos agonistas y está inhibiendo a los músculos antagonistas para permitir el movimiento voluntario. Por eso es que al mismo tiempo hay un estímulo excitatorio, que es la vía directa, y un estímulo inhibitorio, que es la vía indirecta, para justamente permitir el movimiento. Si solamente hubiera excitación sobre los músculos que participan aquí, no habría movimiento porque por un lado estarían los músculos flexores, los agonistas, jalando, pero estarían los músculos antagonistas también jalando y entonces no habría movimiento. Para permitir el movimiento se tienen que estimular los agonistas e inhibir los antagonistas para producir movimiento. Justamente así es como funciona este circuito entre la vía directa y la vía indirecta del cuerpo estriado. Por un lado, hay una parte de la corteza motora, sabemos, tiene que ver con el homúnculo motor de Penfield, está estimulando a los músculos agonistas para el movimiento que yo quiero hacer y está inhibiendo a los músculos antagonistas para permitir justamente este movimiento voluntario. Así es como funciona. Vamos a complicar un poco más este circuito. De todas maneras, justamente les recuerdo que la idea del video es que ustedes puedan reproducir el video tantas veces sean necesarias para que estos conceptos queden un poco más claros, de tal manera que puedan reproducir esto para que quede mayor claridad en los conceptos. Ahora vamos a complicarlo un poco más. ¿Y cómo lo vamos a complicar un poco más? Metiendo a la ecuación a la sustancia nigra en la porción compacta. Recordemos que la porción reticular de la sustancia nigra tiene que ver funcionalmente con el globo pálido medial. Es decir, aquí cuando hablamos de globo pálido medial también hablamos de la sustancia nigra en su porción reticular. Es exactamente lo mismo funcionalmente hablando. Pero la porción compacta tiene una función diferente a la porción reticular. Aquí metemos ya entonces a la porción compacta de la sustancia nigra. La porción compacta de la sustancia nigra tiene como principales funciones la excitación del cuerpo estriado a través del estriado, pero también por otro lado va a inhibir. Vamos a ver primero cuando excita la sustancia nigra compacta al estriado, como resultado el estriado inhibe al globo pálido medial. Por ende, el globo pálido medial va a producir la inhibición. Después, la sustancia nigra también inhibe al estriado, pero inhibe al estriado que actúa sobre el globo pálido lateral. De esta manera, todas las excitaciones que estamos viendo, salvo las que tienen que ver con sustancia nigra, el resto de las excitaciones involucran al principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso, que es el glutamato. Aquí participa glutamato. Por otro lado, para la inhibición de todo lo que estamos nosotros viendo, excepto sustancia nigra, la inhibición del resto de los circuitos tiene que ver con el principal inhibidor del sistema nervioso, que es GABA. Además de GABA, en ciertas porciones específicas, por ejemplo, cuando el estriado inhibe al globo pálido lateral, además de GABA, participa la encefalina. Y para la inhibición del estriado sobre el globo pálido medial, además de GABA, participa la sustancia P. Los neurotransmisores que actúan en la sustancia nigra, en la porción compacta, tiene que ver con la dopamina para excitación y dopamina para inhibición. ¿Cómo es que la dopamina inhibe y excita? Dependiendo del receptor en el que esté actuando. Cuando la dopamina actúa sobre receptores D1, está excitando al estriado. Y cuando la sustancia nigra en la porción compacta inhibe al estriado, está actuando en los receptores D2. De tal manera que vamos a ver cuál sería el resultado. Si la sustancia nigra en la porción compacta estimula el estriado, estimula la parte del estriado que inhibe al pálido medial. Por lo tanto, inhibiría la inhibición y se estimularía el tálamo a la corteza motora suplementaria, estimularía la corteza motora y produciría movimiento. De tal manera que la sustancia nigra en la porción compacta estimula la vía directa. Al estimular la vía directa, el resultado es movimiento. Por otro lado,
la sustancia negra en la porción compacta inhibe a la vía indirecta. La vía indirecta, recordemos, tenía como función la inhibición del movimiento. Si se inhibe esa inhibición del movimiento, por lo tanto, se estimula el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que finalmente el resultado de la acción de la sustancia negra en la porción compacta sobre el estriado, independientemente de si estimula a la vía directa o inhibe a la vía indirecta, el resultado final del estímulo de la sustancia negra sobre el estriado es movimiento. Es decir, cuando la sustancia negra se activa, se va a producir movimiento. La siguiente imagen es una imagen que nos va a mostrar algunas de las conexiones más importantes que tiene justamente el estriado, en este caso el cuerpo estriado a través del globo pálido medial sobre el tálamo. Decíamos que el globo pálido medial actúa sobre el núcleo ventral lateral del tálamo y forman estas fibras que se conocen como fibras pálido-talámicas, es decir, o estriado-talámicas. Pálido-talámicas o estriado-talámicas porque van del cuerpo estriado o del globo pálido en específico hacia el tálamo. Y aquí uno de las referencias que vamos a utilizar, justamente aquí en azul tenemos al tálamo, en verde aqua tenemos al globo pálido medial, después globo pálido lateral y al putamen. Recordemos, el putamen actúa como estriado sobre el globo pálido lateral y medial. Pero aquí otra de las referencias que tenemos es el tracto óptico. El tracto óptico se encontraría ventral justamente al núcleo lenticular. Y otro de los núcleos que nos interesan aquí es el núcleo subtálamo. El núcleo subtálamo es la principal referencia que vamos a utilizar para estas dos vías que vamos a conocer justamente en este momento. Por un lado, estas fibras pálido-talámicas pueden ir dorsal al subtálamo o ventral al subtálamo. Si se encuentran dorsales al subtálamo, se conoce como fascículo lenticular. El fascículo lenticular son fibras pálido-talámicas que discurren o corren dorsales al subtálamo. Este es el fascículo lenticular. Por otro lado, las mismas fibras pálido-talámicas, pero que van ventrales al subtálamo, forman lo que se conoce como asa lenticular. El asa lenticular son las fibras pálido-talámicas que discurren ventrales al subtálamo. El asa lenticular. Finalmente, cuando se unen las fibras del asa lenticular y el fascículo lenticular, forman entonces a lo que se conoce como fascículo talámico. Este es el fascículo talámico. ¿Qué es el fascículo talámico? El fascículo talámico es entonces la unión del fascículo lenticular y el asa lenticular. Son fibras pálido-talámicas. Cuando pasan estas fibras pálido-talámicas ventrales al subtálamo se conocen como asa lenticular. Cuando pasan dorsales al subtálamo se conocen como fascículo lenticular. Cuando se unen el fascículo lenticular y el asa lenticular se conocen como fascículo talámico y son las fibras que van a entrar justamente al tálamo. Esta conjunción o esta disposición anatómica es de especial importancia en neurocirugía, justamente en neurocirugía, sobre todo utilizando neurocirugía funcional, con ayuda, por ejemplo, de la tractografía. Se pueden localizar tanto el asa lenticular, el fascículo lenticular y el fascículo talámico para planear abordajes quirúrgicos que tienen que ver con abordajes en la zona de la que estamos hablando en este momento. Entonces, esta disposición anatómica tiene que ver más o tiene mayor importancia o relevancia en la neurocirugía. La siguiente imagen, lo que vamos a ver es lo que se conocen como discinesias. Las discinesias son alteraciones del movimiento y que tienen que ver justamente con esta parte del cuerpo estriado. La principal función del cuerpo estriado, decíamos, es la ejecución del movimiento. Por lo tanto, cuando hay una alteración en la ejecución del movimiento, participa una alteración en el cuerpo estriado y se conocen como discinesias. De estas tenemos diferentes. Por un lado tenemos la corea. La corea
es una alteración en el cuerpo estriado, específicamente en el estriado. Recordando que estriado abarca putamen y caudado. Por otro lado, tenemos la atetosis. La atetosis es una disfunción, es una discinesia por alteración en el cuerpo estriado, sobre todo en el pálido. Recordando que el pálido abarca globo pálido medial y globo pálido lateral. Por otro lado, tenemos al hemivalismo. El hemivalismo es una alteración que involucra al subtálamo. Sobre todo tiene que ver con alteraciones vasculares, es decir, infartos a nivel del subtálamo que producen hemivalismo. Por otro lado, tenemos la enfermedad de Parkinson, que es la discinesia por excelencia, que tiene que ver con el cuerpo estriado, y aquí la alteración está en la sustancia negra compacta, que decíamos tiene que ver con las conexiones justamente con el estriado. Otras discinesias menos claras en el sentido de que no se conoce en específico dónde se encuentra la alteración que las ocasiona son, por ejemplo, la distonía. La distonía es una discinesia que no se conoce exactamente dónde está localizada la alteración y se describen como contracciones sostenidas que conllevan a una postura anormal o de torsión del cuello, del tronco y de las extremidades. Estas distonías asemejan mucho o hacen recordar, por ejemplo, a la película de El Exorcista. Justamente la postura que tiene la joven en El Exorcista tiene que ver con distonías. La siguiente discinesia que podemos nosotros conocer es la mioclonía. La mioclonía o mioclonus son contracciones súbitas de gran intensidad que pueden ser aisladas, repetitivas o bien rítmicas, y es otro tipo de discinesias que no se conoce exactamente dónde se encuentra su origen. De hecho, las mioclonías pueden tener su origen en alteraciones electrolíticas, es decir, alteraciones del sodio, del potasio y del calcio. Por otro lado, otro de las discinesias que podemos conocer son los temblores. El temblor son movimientos irregulares y alternados de baja amplitud. Es muy importante, son de baja amplitud, es decir, son movimientos cortos. La siguiente discinesia que también se reconoce son los tics. Los tics son movimientos que se describen como movimientos estereotipados, sin un propósito y de forma aleatoria. Tiene que ver, si bien son involuntarios, tienen una inhibición voluntaria. De hecho, ahí la terapia psicoconductual ayuda mucho al control de los tics. Y por último, otra de las discinesias que podemos conocer es la acaticia. La acaticia se conocen como movimientos constantes, sobre todo de miembros inferiores, que imposibilitan una postura fija. Por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas, que aparece sobre todo durante las noches y durante el sueño, es un tipo de acaticia. Estas son las principales discinesias que conocemos. Repito, las primeras, las que podemos ver en la parte de arriba, conocemos perfectamente dónde se encuentra localizada la alteración que las origina, y en las partes inferiores no sabemos exactamente dónde está localizada la alteración y pueden ser incluso alteraciones metabólicas las que las producen. En esta podemos encontrar una resonancia magnética funcional de un paciente con enfermedad de Parkinson en la parte derecha y en la parte izquierda un paciente sano. Vemos cómo normalmente cuando un paciente tiene, aquí sobre todo lo que se hizo fue una inyección con dopamina radiomarcada para justamente ver dónde hay un mayor estímulo cuando hay dopamina. Cuando hay dopamina, decíamos, entonces finalmente la dopamina va a producir movimiento por la estimulación de la sustancia negra en la porción compacta sobre las vías directas e indirectas en el estriado. Entonces finalmente el resultado es la estimulación del estriado, sobre todo putamen y caudado. Aquí justamente podemos ver al putamen y al caudado y vemos cómo cuando un paciente es sano, tiene la suficiente cantidad de dopamina, se estimula tanto el lenticular, el putamen en específico, como el caudado. Mientras que en un paciente con enfermedad de Parkinson que tiene una degeneración justamente de la sustancia negra en la porción compacta, hay una disminución en la producción y sobre todo en la estimulación de la dopamina
hacia el estriado, vemos cómo entonces deja de estimularse el estriado, es decir, el putamen y el caudado. Este es entonces cómo se ve la disminución de la actividad en el estriado por degeneración de las fibras que tienen que ver con la sustancia negra compacta hacia el estriado, es decir, estas fibras nigroestriadas. Justamente aquí estamos viendo esta misma representación de la enfermedad de Parkinson. Lo que sucede entonces, decíamos, esta es la sustancia negra en la porción compacta, como hay una degeneración de la sustancia negra en la porción compacta, por lo tanto ya no hay una estimulación por un lado de la vía directa y una inhibición de la vía indirecta. De esta manera entonces el globo pálido lateral se ve inhibido y el globo pálido medial se ve estimulado. Cuando está estimulado el globo pálido medial, entonces este va a su vez a inhibir al tálamo en el núcleo ventral lateral del tálamo, y esta inhibición del tálamo da como resultado entonces la falta de estimulación a la corteza cerebral y la no producción del movimiento. De tal manera que se deja de producir movimiento realmente por esta degeneración de la sustancia negra en la porción compacta. Vamos a ver entonces, en la enfermedad de Parkinson, decíamos, la alteración se encuentra en la sustancia negra en la porción compacta, y aquí la enfermedad de Parkinson se caracteriza sobre todo por un temblor distal de reposo de baja frecuencia, se dice que es de 3 a 6 Hz la frecuencia, bradicinesia, que es una de las principales características, que es esta dificultad o el lentecimiento para el inicio de los movimientos voluntarios, justamente porque se deja entonces de estimular la vía directa y de inhibir la vía indirecta, y decíamos, como resultado de esta degeneración de la sustancia negra en la porción compacta hay una disminución en el movimiento. Por ende, se produce entonces la bradicinesia. Se produce también rigidez por esta justamente falta de movimiento. Se produce alteración en los reflejos posturales, por ejemplo, son pacientes que inician la marcha de forma lenta, pero ya no pueden hacer una ampliación de los movimientos del plano de sustentación, y por lo tanto son pacientes que sufren caídas de forma repetitiva. También hay una hipocinesia ocular, es decir, hay una disminución en los movimientos oculares, y a la larga, en pacientes terminales ya con enfermedad de Parkinson, produce una demencia, lo cual se cree que tiene que ver sobre todo con esta composición de la asa cognitiva y de la asa límbica del cuerpo estriado. Entonces, decíamos, deja de haber esta estimulación de la vía directa y deja de haber la inhibición de la vía indirecta, y como resultado entonces al final todo este circuito termina dando como resultado la inhibición del movimiento. Por lo tanto, la degeneración de la sustancia negra en porción compacta da como resultado la inhibición del movimiento, que clínicamente se manifiesta como bradicinesia, como rigidez, como esta alteración de los reflejos posturales, como la hipocinesia ocular y la demencia. ¿Por qué se presenta el temblor? El temblor se cree que participa sobre todo por los movimientos se presentan por una estimulación de esta vía a través de las otras vías subcorticales fuera de la sustancia negra, es decir, empieza a haber movimientos o estimulaciones sacádicas o repetitivas por el subtálamo, por ejemplo, por el globo pálido medial lateral y por el mismo estriado, y estas descargas repetitivas que hay de estos diferentes orígenes da como resultado justamente el temblor. Pero en realidad la principal alteración en este caso es la falta del movimiento por la degeneración de la sustancia negra en la porción compacta. La siguiente disinesia que veíamos es justamente la corea. En la corea se describen como movimientos enérgicos espasmódicos sin un propósito específico, son irregulares, de predominio en los miembros superiores y en la cara, y no se pueden inhibir de forma voluntaria, es decir, aunque el paciente trate de inhibirlos, no lo puede realizar. Aquí en la corea, donde se encuentra la alteración, justamente se encuentra en el estriado. Hay una degeneración del núcleo estriado. Aquí se conocen sobre todo dos tipos importantes de corea. Uno de ellos es la corea de Huntington, en donde la corea de Huntington tiene que ver con una enfermedad genética
que empieza a degenerar al estriado a lo largo de la vida, generalmente 40-50 años de edad, empieza a haber una degeneración del cuerpo estriado y empieza a producirse justamente la corea en esta corea de Huntington. Por otro lado tenemos la corea de Sydenham. La corea de Sydenham es una complicación por una infección estreptocócica, es una alteración postestreptocócica, en donde hay una reacción cruzada inmune del sistema inmune atacando al estreptococo y empieza a confundir el sistema inmune a las proteínas del estreptococo con proteínas localizadas justamente en el estriado, empieza a atacarse al estriado y empieza a haber una degeneración del estriado y produce corea. Es una corea de Sydenham, esa se produce sobre todo en niños por fiebre reumática, es una complicación postestreptocócica. Esto quiere decir que una persona, generalmente niños que tienen una alteración, una infección por estreptococo, crean una reacción cruzada, el sistema inmune empieza a atacar proteínas propias del cuerpo en confusión con las proteínas del estreptococo y esto se conoce como fiebre reumática. La fiebre reumática tiene principalmente 4 complicaciones. Una de ellas es la glomerulonefritis, es decir, empieza a haber un ataque hacia los glomérulos renales y ataca al riñón. La otra complicación es la cardiopatía. La cardiopatía sobre todo ataca las válvulas del corazón. Principalmente hay una doble disfunción valvular, es decir, ataca tanto a la mitral como a la tricuspidea, ataca a ambas válvulas y empieza a producir una inflamación de estas válvulas y produce entonces la cardiopatía postestreptocócica. Otra de las complicaciones es a nivel de las articulaciones, entonces empieza a producir inflamación de las articulaciones por ataque del sistema inmune contra las proteínas localizadas en las articulaciones y entonces da una reumopatía postestreptocócica. Y finalmente la otra complicación es justamente la que hablábamos, la corea de Sydenham, en donde en lugar de atacar al riñón o al corazón o a las articulaciones, el sistema inmune ataca al estriado y produce una degeneración de este que finalmente se manifiesta como una corea. Otra de las causas de la corea puede ser los infartos, la isquemia justamente del estriado, que de hecho es la causa más común. Entonces aquí hay una inhibición o mejor dicho una degeneración del estriado. El estriado deja de inhibir por un lado el movimiento mediante la vía indirecta y por otro lado deja de inhibir al cuerpo pálido medial y es decir se deja de producir el estímulo de la vía directa. Justamente entonces como por un lado hay falta de inhibición y por otro lado falta de estimulación, porque se afectan las dos vías directa e indirecta, entonces da como resultado estas despolarizaciones espontáneas por parte del tálamo, entonces se empieza a despolarizar de forma involuntaria el tálamo y produce justamente entonces movimientos repetitivos conocidos como movimientos coreicos. La siguiente disinesia es la atetosis. En la atetosis los movimientos se describen como movimientos lentos y sinuosos, en ocasiones se describen como reptantes, porque este movimiento sinuoso o reptante o recuerda al movimiento de los reptiles, de las víboras, e involucra a las extremidades. Se asocian con movimientos espasmódicos y con diferentes grados de paresia y de espasticidad, y aquí la principal alteración se encuentra en el pálido, globo pálido lateral y medial, por lo tanto deja de haber una inhibición del tálamo y el tálamo empieza a estimular de forma constante y repetitiva a la corteza motora y produce esta alteración en los movimientos característicos de la atetosis. La principal causa de la atetosis es justamente la isquemia, alteraciones circulatorias en donde se producen infartos del globo pálido medial y lateral. La siguiente disinesia que vamos a revisar por último, el hemivalismo, la alteración a nivel del subtálamo, y en el subtálamo se deja de estimular al globo pálido medial, por lo tanto el globo pálido medial deja de inhibir al tálamo y como resultado final se vuelven a producir los movimientos
alterados y característicos del hemivalismo, que se describen como movimientos amplios, rápidos, de gran intensidad, intempestivos, de predominio proximal en miembros superiores. El hemivalismo, igual la causa más frecuente de hemivalismo es la isquemia. De esta manera terminamos de ver el tema de cuerpo estriado. Espero que haya sido claro y repito, la ventaja que nos da esta interacción en video es que pueden ustedes tener diferentes visualizaciones del video en repetidas ocasiones para que queden más claros los temas. En clase vamos justamente a resolver dudas sobre esto, a discutir algunos temas más y a poner algunos ejemplos, algunas imágenes, algunos videos que tienen que ver con las discinesias de las que acabamos de hablar, para poderlas reconocer clínicamente, poder nosotros ver a lo mejor a un paciente que tiene alguno de estas alteraciones, de estas discinesias, y poder entonces nosotros identificarlas y saber en dónde se encuentra entonces la alteración y de esta manera buscarla de forma más intencionada.